¿Cómo se hizo multimillonario Carlos Slim? Admirado por miles de personas y odiado por otras tantas, el empresario y magnate mexicano es reconocido desde hace algunos años como uno de los hombres más ricos del mundo, por encima de otros famosos multimillonarios. Según la revista Forbes 2018, la fortuna de Carlos Slim asciende al momento a 67.1 billones de dólares. Algunos datos interesantes sobre Carlos Slim. Se formó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también impartía cátedra de álgebra y programación lineal. Esta cátedra la daba mientras cursaba la carrera, es decir que era alumno y profesor a la vez. Su esposa Soumaya murió a los 50 años a causa de una insuficiencia renal. Comenzó a invertir cuando tenía 12 años. Su padre falleció cuando Carlos tenía 13 años de edad. Tiene 6 hijos. Vive en una casa relativamente pequeña. Es fanático del béisbol. En 1997 estuvo a punto de morir a causa de un aneurisma aórtico. Declara que tiene una gran habilidad con el manejo de los números. Pero ¿cómo llegó a ser tan rico? Carlos Slim heredó dinero de su padre, quien fue también un hombre acaudalado en su tiempo. Claro que nada cercano a la fortuna de Carlos Slim. Sin embargo, heredó algo mucho más importante, una mente millonaria, que fue lo que lo llevó finalmente a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Desde muy pequeño, a los 12 años, abrió su primera cuenta de banco y unos pocos años más tarde comenzó a invertir en bonos que se duplicarían 10 años después. Entre los 13 y 14 años compró algunas acciones. Su padre les pedía a él y a sus hermanos que llevaran un control de sus ingresos y sus gastos en una libreta, a fin de enseñarles a ser ordenados con el dinero. A sus 25 años funda Inversora Bursátil y se convierte en el presidente de su consejo de administración. Con la adquisición de Jarritos del Sur y la creación de Inmobiliaria Carso, comienza a afincar las bases de lo que en el futuro sería Grupo Carso, cuyo nombre se deriva de la unión de las primeras letras de Carlos y Soumaya. Estos son algunos trucos que según Carlos Slim lo ayudaron a volverse multimillonario. Inversión en tiempos difíciles. Compro barato, desarrollo y vendo caro. Carlos Slim se ha caracterizado por convertir los tiempos más difíciles en los mejores momentos para invertir. Cuando todo el mundo está vendiendo a precios bajos, él aprovecha para hacer sus mejores adquisiciones. Una vez que ha comprado negocios a precios muy convenientes, los ha hecho florecer para generar millones de dólares en ganancias o para venderlos a un monto muy superior. Inversión y reinversión. El dinero que sale de la empresa se evapora. Los negocios de Carlos Slim se caracterizan por ser austeros en su administración. Las ganancias de sus negocios terminan invertidas y reinvertidas en los propios negocios para volverlos más grandes y más productivos. Austeridad aún en los buenos tiempos. Como el mismo Carlos Slim afirma, ni siquiera en tiempo de vacas gordas se debe despifarrar un solo peso. Diversificación. Carlos Slim tiene o ha tenido inversiones prácticamente en todo tipo de negocios, desde telecomunicaciones, computación, hoteles, restaurantes, llanteras, tabacaleras, industria aeronáutica, medios de comunicación, minería, industria inmobiliaria, tiendas, almacenes, bancos, aseguradoras, financieras, etc. El dinero se reinvierte en los negocios que muestran mayor potencial. Estructuras simples. Las empresas de Carlos Slim son organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, con desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Como ya se comentó antes, Carlos Slim posee una gran cantidad de empresas importantes en todo el mundo, destacando las siguientes: América Móvil, empresa de telecomunicaciones número 1 en América Latina, con más de 200 millones de usuarios. Actualmente es la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande e importante del mundo, y en gran parte responsable de que Carlos Slim sea uno de los hombres más ricos del mundo. Telmex, Teléfonos de México, es la empresa de telefonía más grande de México, con una enorme participación del mercado nacional y también internacional. Telcel, principal compañía de telefonía móvil celular en México, creadora del sistema de prepago. Sanborns, famosa cadena de cafeterías, restaurantes y tiendas departamentales en México. Sears México, famosa cadena de tiendas departamentales. All-Star Grupo Hotelero, cadena hotelera internacional, que incluye hoteles como Calinda, Ramada Orlando y muchos más. Reynolds, importante empresa aluminera. Minera Frisco, importante empresa minera productora de metales como plomo, zinc y cobre, así como plata y oro. Euskadi y General Tire, famosas empresas llanteras. Inbursa, poderoso grupo financiero mexicano que incluye servicios de banco, aseguradoras, Afore, etc. Volaris, aerolínea mexicana que compite contra Aeroméxico y otras. Grupo Carso, incluye múltiples empresas de la rama industrial, comercial y de construcción. Carlos Slim es además accionista de empresas internacionales muy importantes como Apple, Citigroup o The New York Times. Además ha hecho importantes alianzas con empresas como Microsoft.
Los monopolios. Las mayores críticas sobre Carlos Slim se deben a que posee varias compañías que son o fueron consideradas como monopolios y por lo tanto se supondría que cobran a sus clientes tarifas mucho más altas de las que existirían con mayor competencia. Algunos competidores de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim han fracasado, ya que el millonario empresario es propietario de gran parte de la infraestructura de sus empresas y las empresas competidoras deben utilizar para prestar sus servicios. Varios de sus competidores pagan muchos millones a Slim por utilizar su gran infraestructura tecnológica. Por otra parte, muchos mexicanos tienen la idea que la empresa de teléfonos de México, Telmex, que era por cierto el monopolio telefónico del gobierno mexicano, le fue entregado en charola de plata a este rico empresario y que a partir de ahí comenzó el vertiginoso ascenso de su fortuna. Slim es el mayor empleador del país. Las empresas de Carlos Slim generan más de 220,000 empleos en México, siendo el empresario que otorga más puestos de trabajo en el país. Reconocido como uno de los más importantes filántropos a nivel internacional, Carlos Slim dirige varias fundaciones que tienen como propósito combatir la pobreza, apoyar en la educación, el arte y el deporte, entre otras importantes actividades. Es indudable que tanta riqueza acumulada por un solo hombre siempre será motivo de controversia para muchos, pero sin lugar a dudas, la vida, la forma de pensar y de hacer negocios de Carlos Slim deben ser un motivo obligado de estudio y análisis por parte de todos aquellos que nos encontramos en búsqueda de trascender en el mundo de los negocios. Muchas gracias, Dios los bendiga.